nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos, camaradas, usuarios y usuarias, a una jornada más de formación, de debate, aquí en la Escuela de Cuadros. El día de hoy, bueno, estaremos grabando nuestro programa número 114 y estaremos desarrollando un texto, debatiendo acerca de un texto de la camarada Rosa Luxemburgo, que tiene como título Huelga de masas, partidos y sindicatos. Bueno, para eso está la compañera Cira Pascual, la compañera Dubrasca Hernández, la compañera Gabriela Caterol, mi persona Carlos Rodríguez y el compañero que nos va a estar guiando en todo el tema del debate y ir profundizando en los elementos puntuales de este interesante texto, el compañero Gabriel Cabrera, al que le vamos a otorgar inmediatamente la palabra para que él nos haga allí un balance histórico y un conjunto de referencias para iniciar el debate. Entonces, bueno, Gabriel, bienvenido. Bueno, gracias Carlos y gracias por la invitación una vez más a Escuela de Cuadros. El texto del día de hoy, de Rosa Luxemburgo, como tú decías, fue escrito en el año 1906, empezando el siglo XX, ¿no? El siglo pasado, ya tiene un poquito más de 100 años. Y bueno, fue la camarada Rosa Luxemburgo, como muchos sabrán, ella fue una revolucionaria alemana, en realidad de origen polaco, ¿no? Lo que pasa es que en esa época una parte de Polonia estaba bajo la dominación política de Rusia y también inclusive de Alemania, ¿no? Había mucha dominación ahí. Y bueno, ella hace su primera experiencia política en su país natal, en Polonia, y se integra rápidamente al movimiento socialista, que en esa época se le llamaba socialdemócrata, ¿no? Que bueno, es muy diferente a la socialdemocracia como se conoce actualmente, ¿no? Y bueno, al poco tiempo es expulsada de Polonia y termina en Alemania haciendo la mayor parte de su vida política, o por lo menos la parte de su vida política más conocida, ¿no? Rosa Luxemburgo es uno de los pilares digamos, no solamente de la teoría, sino de la práctica revolucionaria socialista, marxista, uno de los referentes que hasta ahora tiene vigencia y además que está recobrando vigencia, ¿no? Hace poco en Alemania inclusive hubo una conferencia de Rosa Luxemburgo, ¿no? Los sectores más consecuentes de la clase obrera alemana, bueno, entre todos, estuvieron también ahí impulsando eso. Y bueno, ella escribe este texto empezando el siglo XX, cuando se había producido la experiencia de la primera revolución rusa, que fue la revolución de 1905, y que para esa época significaba pues todo un nuevo experimento de lucha revolucionaria por las cosas inéditas que había tenido esa revolución. Sabemos que la revolución rusa de 1905 fue además la preparación, el antecedente inmediato de las dos revoluciones rusas del año 17, ¿no? La revolución de febrero y la revolución socialista proletaria de octubre, ¿no? Entonces de ahí la importancia también del texto y además la forma en que ella aborda el tema de la huelga de masas, como le llaman, como uno de los principales instrumentos de lucha proletaria, popular, revolucionaria, ¿no? Y el papel que tiene en ese campo el partido y los sindicatos. Para comenzar yo tenía una pregunta, luego iremos seguramente a una cita o quizás unas precisiones. Me parece que es importante que básicamente Rosa Luxemburgo en este momento en el que se da, podríamos decir, la primera revolución obrera dirigida por la clase obrera, porque se da anteriormente en el siglo XIX la Comuna de París, pero aquí realmente la dirección es una dirección plenamente de carácter obrero, ¿no? Entonces, Rosa Luxemburgo, como Lenin, deciden que es fundamental estudiar este momento, esta experiencia un año después y asumen este proceso de investigación para la transformación a futuro en la práctica revolucionaria. A menudo se dice que Rosa Luxemburgo y Lenin tenían como dos visiones diferentes o incluso antagónicas, lo cual es un error, y podemos ver que a partir de su interés común en este momento comparten un análisis. Bueno, también ambos fueron muy críticos del oportunismo. Ahora, tanto Rosa como Lenin
a partir de esta experiencia de 1905, abordan el estudio de la realidad y de la transformación desligándose de los esquemas mecanicistas. Un esquema mecanicista que se había establecido hasta el momento es que la huelga de masas no era la vía para la revolución, o no era una de las vías para la revolución, porque Engels lo había escrito unos años antes, en un momento determinado. Entonces me parece importante a mí resaltar en cuanto a este texto que ella se desliga de los esquemas mecanicistas y que es un análisis que surge después de esa primera revolución. Entonces, allí subrayar esto, y luego también subrayar, me parece que es importante, que evidentemente toca la cuestión de la huelga de masas, pero que quizás el eje fundamental en nuestro contexto sería, además de la importancia de la huelga de masas en un momento revolucionario, la cuestión de la dirección revolucionaria, la cuestión del espontaneísmo, en qué momento surge una movilización espontánea, y quién es el sujeto de la revolución, ¿no? Que el proletariado es el sujeto de la revolución. Si nos puedes aportar un poquito en ese sentido, en relación a estos temas. Sí, mira, empezaremos por una de las cosas que planteaste, que es importante, ¿no? Rosa Luxemburgo, de una u otra manera, entre comillas, cuestiona o pone a prueba una frase o una declaración que había hecho Federico Engels unas décadas antes, sobre la inviabilidad de la huelga de masas, pero en el sentido de que fuera el instrumento final para la revolución. ¿Por qué? Porque justamente los anarquistas, la corriente anarquista, que se había desarrollado también paralelamente con la corriente socialista o marxista, planteaba la huelga de masas como, digamos, el arma secreta o la fórmula para la revolución, ¿no? Una gran huelga de masas que se desate a nivel nacional o a nivel internacional va a ser, digamos, la última batalla. Puede ser la última batalla para la revolución, porque el anarquismo tenía una concepción, con todos los aportes que ha hecho, tenía una concepción también mecánica y en cierto modo fue aislada de la realidad de ver fórmulas abstractas para lograr un objetivo, ¿no? Sin hacer un análisis concienzudo, un análisis exhaustivo de la realidad, que ese es el fundamento en realidad del marxismo, ¿no? El análisis concreto de la situación concreta, como decía Lenin. Entonces, en ese debate Engels plantea eso, ¿no? Y Rosa Luxemburgo pone a prueba esa afirmación de Engels unas décadas después, como decías tú, ante la experiencia de la Revolución Rusa, la primera Revolución Rusa, que había hecho de la huelga de masas un instrumento muy útil para la clase obrera, ¿no? Y además debatiendo con la socialdemocracia alemana, o sea, el socialismo alemán del momento de Rosa Luxemburgo, que negaba la huelga de masas, negaba toda posibilidad de la huelga de masas, ¿no? Aunque también había otra corriente de la socialdemocracia que, igual que los anarquistas, ponía a la huelga de masas como la meta última o el secreto para hacer la revolución, ¿no? Pero la mayoría de la socialdemocracia negaba a la huelga de masas como un instrumento, o en todo caso decían que tenía que ser una huelga muy bien planificada previamente por el partido, los sindicatos más esclarecidos, y que se cumpliera milimétricamente como estaba en la teoría. Entonces ella más bien rescata esa huelga de masas como un arma necesaria, pero en su contexto, ¿no? Y entonces ahí estudia la Revolución Rusa como el laboratorio de la huelga de masas. Huelga de masas, cuando se refiere a huelga de masas, se entiende una huelga de grandes sectores de la clase obrera, ¿no? Inclusive en la cual se pliegan sectores que no están sindicalizados, o inclusive sectores populares que no son específicamente asalariados, ¿no? Clase obrera. Y bueno, en ese trabajo ella desarrolla, como tú dices, más allá del tema de ver la huelga de masas en sí como una medida política que hasta ahora tiene vigencia, a partir de ese análisis de la huelga de masas, ella estudia el rol de la espontaneidad del movimiento popular o proletario o obrero para desencadenar una revolución o para para resolver una revolución, ¿no? Para llevarla a sus últimas consecuencias. Y entonces ella dice que no se puede absolutizar justamente el tema de la organización, como que la organización es la única vía para llegar a la revolución, o la única vía para que una revolución triunfe. No, la organización tiene un papel, tiene un rol, pero tiene que estar inserta en una gran lucha de masas, y lucha de masas que en la mayoría de los casos se desarrolla de manera espontánea por causas económicas y sociales que están por debajo de la acción política, ¿no?
más o menos quizás, para empezar ahí, ¿no? ¿Podríamos ir a la primera cita? Si tienen algún comentario. Sí, Gabriela, la discusión que tú estás comentando, ¿no? Ella hace referencia a 1905, cuando se refiere a la Revolución Rusa en este momento. Eso es importante también aclararlo, porque ya aquí hemos trabajado la Revolución Rusa, un texto que posteriormente ella escribe, pero retoma cierta crítica que ella desarrolla en este texto, ¿no? Y ella comenta que, por lo tanto, si algo nos enseña la Revolución Rusa, que en este caso ya sabemos que es la del 905, es sobre todo que la huelga de masa no se fabrica artificialmente, que no se decide al azar, que no se propaga. Es un fenómeno histórico que en un momento dado surge de las condiciones sociales como una inevitable necesidad histórica. Por lo tanto, no se puede entender ni discutir el problema basado sobre especulaciones abstractas sobre la posibilidad o la imposibilidad, sobre lo útil o lo perjudicial de la huelga de masa. Y nos advierte: hay que examinar los factores y condiciones sociales que originan la huelga de masa en la etapa actual de la lucha de clase. En otras palabras, no se trata de la crítica subjetiva de la huelga de masa desde la perspectiva de lo que sería deseable, sino de la investigación objetiva de las causas de la huelga de masa desde la perspectiva de lo históricamente inevitable. Ahí, bueno, ella hace uso del materialismo histórico como una herramienta para interpretar las condiciones que se dan en ese momento. De hecho, a lo largo del texto comenta las distintas huelgas y las condiciones que se encontraban las clases trabajadoras en ese momento. Es importante que nos comentes ahí eso sobre que se fabrica artificialmente, porque vemos ahora que las huelgas de masa están planificadas con fechas y horas y eso, que incluso eso coarta la participación espontánea, voluntaria, incluso autónoma y sin tutela de los movimientos sociales actuales, pues. O sea, ¿cuál sería esas píldoras que nos da Rosa Luxemburgo para entender ese necesario espontaneismo a la hora de establecer una huelga de masa por condiciones dadas? ¿Tú cuando me dices que ahora se planifica, te refieres al caso de Venezuela específicamente? ¿O no, en general, ya, cuando están las huelgas de masa, ajá, o sea, las huelgas de los indígenas, de las mujeres, de los obreros por la alza de los salarios, las huelgas en general por reivindicaciones, siempre hay una conducción, una tutela, y es como el fin, pues nos reunimos en la calle, hacemos el alboroto, pero no tenemos un programa consecuente que se mantenga en el tiempo. Ahora, bueno, básicamente era como entender los momentos históricos que estos se desarrollan y también entender a la huelga de masa como una medida política, como tú dices, más allá del fin, es una medida utilizable. Sí, bueno, yo creo que actualmente también muchas de las huelgas de masas no se planifican, ¿no? Siempre hay sectores que tienen la pretensión de planificar las acciones de manera milimétrica también. En realidad yo creo que eso también responde, en el fondo inclusive Rosa Luxemburgo lo hace notar, eso responde a una actitud oportunista, ¿no? De negar la lucha directa, por ejemplo, ¿no? De negar la lucha directa que en ese momento en las masas populares y obreras de Europa se estaba empezando a dar. Y además nosotros vemos de que lo que Rosa Luxemburgo dice de una otra manera se cumple después de ese escrito, ¿no? O sea, después del triunfo de la Revolución Rusa hay una serie de luchas de masa de luchas populares, de huelga de masas en Europa, y son a veces frenadas por las direcciones de los partidos, ¿no? Inclusive eso puede decirse que fue uno de los tantos factores que contribuyó a que el fascismo ascendiera en Europa, ¿no? O sea, la derecha tuviera un triunfo. Entonces yo creo que sigue habiendo ese fenómeno que a veces no se planifica, o sea, digamos, las direcciones de los partidos o de los movimientos no planifican, a veces son las masas mismas las que plantean ante su situación el desarrollo de huelgas y huelgas masivas, ¿no? Pero siempre hay que entender que detrás de esas huelgas masivas no hay solamente una causa, en ese momento, sino hay una causa económica y social que está por debajo, como decíamos. Y lo otro es que ella también distingue entre la huelga política y la huelga económica, ¿no? Mucho en su texto. Y es cierto que sí hay huelgas que son de una otra manera planificadas para acciones políticas. Por ejemplo, ella pone el caso de cuando se elimina la libertad de prensa en Rusia. Entonces el partido organiza una huelga para luchar por la restitución de la libertad de prensa, o la restitución en ese momento de la asamblea, que era la Duma, o sea, que haya de nuevo asamblea, ¿no? Una asamblea nacional, como se puede decir. Pero esas son huelgas muy puntuales que tienen una función demostrativa, pero que no son las que dinamizan de manera masiva la revolución en esa época. Y ahora yo creo que es igual. Nosotros podemos hacer una huelga para el 1 de mayo, por ejemplo, ¿no es cierto?
que además se hace, en el mundo se hace, el 1 de mayo sí es una demostración de lucha que es organizada, ¿no? Más o menos organizada, planificada por los partidos obreros o de izquierda o los movimientos más consecuentes, y además ahí se pliegan otros sectores que no son obreros. Pero, sin embargo, no, si nosotros ponemos a pensar, esas luchas del 1 de mayo, esas movilizaciones del 1 de mayo no son nada ante el movimiento social que se levanta en el mundo por otras causas, ¿no? Que son mayormente económicas, ¿no? No solamente económicas, pero son mayormente económicas, ¿no? O reivindicativas, la lucha salarial, la reducción de la jornada laboral, la lucha contra inclusive algún tipo de agresión al medio ambiente que afecta a una comunidad de manera puntual, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las luchas que mueven a más gente. O sea, lo que estamos viendo ahorita en el mundo, en Europa, ¿no? Es la lucha contra la aplicación del programa neoliberal que afecta de manera concreta a amplias masas de la población europea. Inclusive las luchas que se están dando en el Medio Oriente, que son aparentemente políticas, tienen detrás también razones económicas. O sea, si hubo una crisis del régimen de Mubarak en Egipto, fue no solamente porque era un dictador, sino porque mantenía en situación de opresión y explotación a una gran parte de la población egipcia. Y eso es lo que hace que la gente se mantenga también ahí. O la lucha estudiantil en Chile. O sea, estamos viendo inclusive más allá del tema obrero, ¿se dan cuenta? Las reivindicaciones del movimiento estudiantil chileno y colombiano, por ejemplo, que también se está dando, son por causas económicas, ¿no? La reducción de los privilegios del bienestar educativo, del derecho a la educación, ¿no? Entonces, eso todavía se sigue dando. Pero ambos tipos de huelgas, o en este caso de luchas de masas, todavía conviven. La lucha política por causas políticas y la lucha por causas económicas, ¿no? Y eso es lo importante que rescata Luxemburgo. Pero además ella rescata la dinámica real que está detrás de eso. Y como tú mismo leías, hay que encontrar primero las verdaderas causas y las condiciones objetivas, concretas, que hacen que esas luchas se den. Eso es fundamental. Porque mucha gente en esa época y ahora no se dedican a estudiar esas causas, sino que se van a las especulaciones, pues, ¿no? De si va a salir bien o no, porque no está bien organizada, porque no es el partido el que está adelante o porque el partido no ha tenido el suficiente mandato. Inclusive en la época de Marx, se sabe que Marx y Engels dijeron al principio que la Comuna de París era una lucha prematura para el pueblo de París y de Francia. Sin embargo, inmediatamente se pusieron en su defensa y en su promoción, porque sabían que, bueno, ya el pueblo se ha lanzado y por algo será. Y estudiaron las causas de la lucha de la Comuna de París, ¿no es cierto? No se dedicaron solamente no, eso es una lucha infantil, ¿no? De masas que no están organizadas, que no están en el partido, entonces eso va a fracasar, no. Eso más bien, ese tipo de opiniones siempre más bien han contribuido más bien al fracaso y han terminado, a veces felizmente, relegadas en la historia, ¿no? Yo creo que ahí como los elementos centrales, ¿no? Tú los puntualizabas allí, que por lo menos es mi percepción en torno al texto de Rosa. Es por un lado, que nosotros lo hemos visto en la historia contemporánea de Venezuela, tal vez puedo ir revisando el tema de la espontaneidad de las masas, pero como, o sea, es el vínculo masa o organizaciones de masas o pueblo como tal, sectores explotados, y el partido. Y muchas veces vemos que los partidos terminan estando relegados. ¿Por qué? Porque no hay un análisis concreto, esa realidad concreta, y por lo general terminan haciendo lecturas totalmente erróneas y ciertamente la espontaneidad de las masas se pone al frente y no como un elemento, nosotros podemos decir que es positivo o negativo, sino que hay que valorarlo en su justa medida en torno a los alcances, pero que ciertamente el partido, pues, como elemento, podemos decir, importante dentro de este conjunto, dentro de este conjunto de movimientos. Yo creo que un poquito como la crítica central que hace ella es el vínculo o la inexistencia tal vez del vínculo entre estos sectores, de alguna otra forma son los sectores explotados que luchan por sus reivindicaciones, y la organización que se supone debería ser el partido que de alguna u otra forma esté acompañando ese conjunto de lucha de los trabajadores. Yo creo que como que esa dicotomía pues que existía allí, que nosotros vemos como en Venezuela, eso ha estado relegado. Si nosotros revisamos, el 89 fue una movilización espontánea, pero los partidos de los trabajadores que existían en ese tiempo, las organizaciones de base que existían en ese tiempo,
que se suponía tenían que asumir un papel dirigente o un papel de conducción, de acompañamiento, estaban totalmente desdibujados el panorama político y los agarró por sorpresa ese movimiento popular. Entonces es como hay por el mismo dogmatismo incluso que está inserto en estos sectores, no se comprende el elemento de la realidad y está totalmente alejado, pues, ¿no? No sé si... Sí. De hecho, yo querría aportar algo en relación a lo que dice Carlos. Básicamente, allí Rosa examina la acción espontánea y su vínculo con la dirigencia, ¿no? La necesidad de un vínculo con la dirigencia. Desde una dirigencia partidista no se puede imponer el modo de lucha. Por ejemplo, no se puede decir, no, sí, la lucha armada sí o la lucha armada no. No, son las condiciones y la clase la que determina cómo va a luchar. Entonces, la dirección se debe plegar a la comprensión de las masas de cómo hacer la revolución, pero también debe liderarla, y en ese sentido yo creo que el ejemplo del Caracazo es fundamental. ¿Qué hacer? La dirección comunista en aquel momento no supo qué hacer y por lo tanto en aquel momento no se concreta en un cambio revolucionario, aunque posteriormente sí incide en un cambio importante. Entonces, a mí me parece allí importante esta cuestión entre el motor espontáneo, que es la clase trabajadora, y su relación con las formas de lucha, las formas de lucha que asume esa clase trabajadora y la dirección del partido. Entonces, si pudieses tocar allí un poquito ese tema. Desarrolla también en este texto mucho Rosa Luxemburgo, ¿no? Porque justamente está en el debate con la socialdemocracia, ¿no? Sobre todo la alemana. Pero entonces ella dice que más que convertirse en un diseñador técnico de las luchas, técnico en el sentido de que tiene que hacer la lucha así, 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 por estos pasos, y entonces si no seguían así, no va a salir. No, ella dice que el rol del partido y de los sindicatos más esclarecidos es sumarse a la ola de las luchas, porque además han entendido sus causas, ¿no? Y sus posibles consecuencias, y a la hora de sumarse es direccionar políticamente, dice, ¿no? Esclarecer políticamente, digamos, por dónde van los tiros, por dónde va o sea, cuáles son las consignas que hay que lanzar, cómo lanzarlas en cierto sentido, pero no imponiéndola previamente, ¿no? Y además no cuestionándola si es que se desborda o que si va por otro lado, sino que entenderla y direccionarla en ese sentido, ¿no? Inclusive ella dice, en un momento dice, hay que esclarecer a la clase trabajadora, a ellos, o sea, hay que ayudar a esclarecer a la masa trabajadora por qué lucha y además hacia dónde hay que ir, ¿no? Además, ¿cuáles van a ser las consecuencias de su lucha? Ahí está, eso es lo que ella plantea. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la lucha? Porque una lucha revolucionaria, por ejemplo, hay diferentes momentos de la lucha. Hay momentos en que la lucha se vuelve revolucionaria, va a tener consecuencias, va a tener perspectivas diferentes a un momento, un periodo en el cual la lucha es meramente acumulación reivindicativa, o sea, luchar por medidas concretas, medidas puntuales, ¿no es cierto? Cuando hay un momento revolucionario, un auge revolucionario, entonces lo que está al frente ya es otra cosa. Entonces, miren, si nosotros hacemos tal cosa, puede pasar tal cosa, ¿no? Y lo que ustedes mencionan del Caracazo, ¿no? Yo creo que ahí se abrió un momento, no sé si revolucionario, yo sí creo que se abrió una etapa revolucionaria, ciertamente. Lo que pasa es que la etapa revolucionaria que se ha abierto no es tan simple como a veces se pretende, ¿no? Puede tener idas y vueltas, pero se abrió una etapa revolucionaria o una posibilidad de una etapa revolucionaria. Y ahí faltó esa dirección. Sin embargo, de otra manera se ha venido tratando de entender el fenómeno y hay mucha gente que plantea ya, bueno, miren, como empezamos este problema en 1989, ya no podemos dar marcha atrás. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Entonces el pueblo venezolano nos hemos ido esclareciendo, ¿no? En ese sentido. Y entonces yo creo que ahí también es importante el rol del partido, ¿no? El rol del partido es ese, ¿no? Cuando está la lucha revolucionaria ya, tratar de dar una dirección política, no una dirección técnica de cuál es el método más adecuado y descartar el otro porque el partido lo decidió en un congreso o en una reunión, etcétera, o porque nosotros somos más cultos que los otros, porque también ella señala mucho, Rosa Luxemburgo, cómo se menospreciaba a los sectores obreros que no estaban organizados, ¿no? Que no estaban dentro del partido, no tenían la formación marxista, por ejemplo. Y eso todavía se da ahora. Inclusive ahora que estamos en un momento de la recuperación del movimiento revolucionario, todavía hay esas actitudes, ¿no? Decir, no, bueno, nosotros los marxistas somos los más arrechos, los que tenemos mejor claridad, entonces los demás tienen que ir a la cola porque son los más
los menos esclarecidos. Y en el momento de la ola revolucionaria, la misma dinámica histórica hace que muchos de esos sectores sean los sectores menos organizados o menos educados, al final sean los más resueltos en la lucha, ¿no? Eso es una de las trampas de la historia, ¿no? Que ella señala también con mucha ironía, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte y cuando volvamos continuamos con la discusión. A mí me parecía antes del corte importante resaltar que también, digamos que las interpretaciones mecanicistas de la historia, estas en las cuales el partido determina, bueno, aquí A más B igual C, entonces tenemos que hacer tal o cual cosa, podrían decirnos que el sufragio no es una forma de lucha y sin embargo vemos que aquí en América Latina, donde todavía tenemos grandes labores en cuanto a la revolución pendientes, pero sin embargo el sufragio ha sido una forma importante de lucha. Entonces el texto de Rosa sería un texto que nos ayudaría a comprender que en diferentes momentos se van a abrir diferentes posibilidades en cuanto a formas de lucha. También lo mismo, pues algunos que dicen que no, la lucha armada ya es algo del pasado. Bueno, hay lucha armada en Colombia, el pueblo colombiano está levantado en armas. Entonces, a partir de este texto y de comprender que su fortaleza como teórica es porque interpretó su realidad y comprendió la forma en la que los trabajadores estaban luchando, nosotros también debemos aplicar una forma indudablemente informada por la teoría, pero de interpretar nuestro momento histórico. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando un texto de Rosa Luxemburgo. Ya volvemos, no se aparten. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros, tratando un texto de la camarada Rosa Luxemburgo, que tiene como título Huelga de masas, partido y sindicatos. Entonces, un poco la compañera Gabriela va a leer una cita y en torno a ella vamos a retomar el debate que dejamos en la primera parte. Sí, bueno, vamos con la segunda cita. Dice así. Además, la iniciativa y la dirección conscientes tropiezan con límites muy definidos. Durante la revolución le resulta extremadamente difícil a cualquier organismo dirigente del movimiento proletario calcular y prever las oportunidades y los factores que pueden conducir a una explosión. Aquí también la iniciativa y la dirección no consisten en impartir órdenes según los propios deseos, sino en la adecuación más hábil a la situación y dada el contacto lo más estrecho posible con el estado de ánimo de las masas. El elemento de espontaneidad, según ya lo hemos visto, juega un gran rol en absolutamente todas las huelgas de masas en Rusia, ya sea como fuerza impulsora o influencia frenadora. Ello no se debe a que la socialdemocracia todavía sea joven o débil. En cada acto de la lucha juegan y actúan unos sobre otros tantos importantes factores económicos, políticos, sociales generales y locales, materiales y psíquicos, que ninguna acción, por pequeña que sea, puede ser dispuesta y resuelta con un problema matemático. La revolución, aun cuando el proletariado con los socialdemócratas a la cabeza, juega en ella el rol dirigente con los socialdemócratas, no es una maniobra que efectúa la clase obrera a campo abierto, sino una lucha liberada en medio de incesante resquebrajamiento, cambio y derrumbe de los cimientos de la sociedad. Entonces, bueno, respecto a eso, pudieron surgir allí algunas dudas respecto a, si el partido, o cuál debe ser el rol que debe jugar el partido en principio en la huelga o en las organizaciones de las masas, que, pueden ser espontáneas o no. Y también un poco cuál debe ser, o sea, si todos y todas en una huelga o en organizaciones deben tener una conciencia, clara, o si, por el contrario, más bien, el partido, cuál es el papel que juega, si es de dirección, siendo humildes o criticar, como, ha pasado en muchos casos. Un poco ahí saber tu opinión. Sí, en primer lugar, para contestar esa pregunta y aclarar sobre esta cita, ¿no? En la concepción materialista, ¿no?, marxista, ya había establecido, ¿no?, a diferencia de todas las concepciones filosóficas anteriores, ¿no?, y políticas, por cierto, que la historia no se puede entender
solamente por las voluntades de los actores sociales, o sea, las voluntades de las personas que están en la historia, por la voluntad de un gobierno, de un Estado, de un rey, de un ejército, de una masa proletaria o popular, ¿no? De un artista, de un genio creador, de nada de eso, ¿no? Sino, eso sirve como un elemento para entender la historia, pero finalmente las causas reales del avance histórico están debajo de eso, como una serie se juntan una serie de factores a veces invisibles que hacen que lo que uno quiere conseguir mayormente no lo consiga o no lo consiga exactamente como quería. No sé si se me entiende eso. Entonces eso pasa también en el caso de un proceso revolucionario o de una huelga o una lucha masiva, que muchas veces la intención del partido o de la organización política de élite puede ser una, pero los acontecimientos no se van a desarrollar tal y como las plantea. Entonces ahí surge la crítica que estábamos diciendo a la pretensión de la socialdemocracia de dirigir de manera milimétrica, en el sentido de prever y decir cómo va a ser el futuro si la gente se pone detrás del partido, ¿no? Y menciona aquí Luxemburgo cuál es la dinámica de los procesos revolucionarios, ¿no? Que hay una serie de causas económicas, políticas, sociales, ideológicas, de carácter local o nacional, ¿no? Etcétera, que terminan determinando pues digamos el desarrollo y el final de un proceso, en este caso un proceso de lucha revolucionaria. Entonces, ¿cuál es el rol del partido ahí, no? También lo decíamos, no es prever eso de manera abstracta, sino es sumarse a esa ola, además empatar con el sentimiento popular, obrero, estudiantil, campesino, etcétera, barrial, y a partir de ahí, de ese empate con ese sentimiento, direccionar, solamente a partir de ahí, ¿no? Hacia dónde deben ir las cosas para que tenga mejor resultado. Aún inclusive así, direccionando en ese sentido, no hay garantía de que las cosas van a pasar como el partido lo quiere. El partido tiene que tener capacidad de adaptarse a a cómo se va dando el movimiento obrero popular, ¿no? Para, obviamente, finalmente llegue al norte socialista, ¿no? O comunista, ¿no? Entonces va por ahí un poco la observación de Rosa Luxemburgo, ¿no? Y la huelga de masas es también una cosa muy parecida, o que no escapa a esta excepción. Inclusive ella demuestra cómo las huelgas de masas que se dieron en Rusia en esa época, y creo que esa es la historia de todas las huelgas que han habido en el mundo moderno, incluyendo las de América Latina y ciertamente de Venezuela, no empiezan cuando se cree que van a empezar y ni terminan cuando se cree que van a terminar, y además no terminan como se creía que iban a terminar. No termina porque una persona dictamina, bueno, hasta aquí nomás luchamos porque yo soy del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Partido Comunista de Venezuela, o cualquier organización política revolucionaria, y digo, no, ya, los trabajadores tienen que parar la huelga porque ya sabemos que si mañana no paran la huelga, entonces el patrón nos va a perjudicar. No, eso tú puedes influir en eso, pero la misma lucha de clases va a determinar cuándo un sector obrero va a decir hasta aquí nomás llegamos. Ahí tienen que ver muchos aspectos. Tiene que ver, por ejemplo, el tema de si ya no hay cómo alimentar al obrero en huelga, por ejemplo. Tiene que ver como si hay una represión, que mencionábamos también fuera de cámaras, si la represión es muy fuerte. Y además, si esa represión fuerte afecta de manera, o sea, que hace que se atemorice digamos, el movimiento, o más bien avance más. A veces también ha pasado eso, ¿no? Que una acción de represión es más bien un estímulo para que la huelga o la lucha revolucionaria se avance, ¿no? Dependiendo de otras, o sea, ahí hay otros temas, ¿ven? Hay otros factores que están detrás de eso. No es solamente la acción misma de la violencia en ese sentido, ¿no? Por supuesto, eso no quiere decir que uno ame la violencia, no, sino que en la historia se ha visto que cuando hay acciones de represión no siempre significan retroceso. Porque si siempre significaban retroceso, entonces, imagínense, no se habría llegado ni a la mitad de lo que se ha llegado, ¿no? Y entonces dirían, bueno, si los policías salen a reprimir con balas, entonces hasta aquí nomás queda la huelga, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces esos factores son los que hay que entender, y a partir de entender esos factores el partido asume una labor. El partido o la organización dirigente que ciertamente representa, y eso no lo niega Rosa Luxemburgo, porque se podría pensar, bueno, Rosa Luxemburgo entonces es espontaneista y no cree en el partido, ¿no? Inclusive hay mucha gente que erróneamente acusa a Rosa Luxemburgo de tener algún carácter anarquista, ¿no? Pero no, o sea, ella reconoce la dirección del partido en su verdadera dimensión, que a veces se pierde esa dimensión, esa perspectiva se pierde, ¿no? Yo tenía también un poquito en relación a lo que venía diciendo la compañera Gabriela, su cita, que es muy importante,
Un aporte y también una pregunta. En nuestro contexto vemos a menudo una suerte de sustitucionismo, ¿no? Cuando una figura, o se imagina también que el gobierno o incluso el partido puede sustituir a la movilización popular. Eso por un lado, simplemente como retomar aquí este hilo fundamental de Rosa en relación a nuestro contexto. Y no solamente en relación a nuestro contexto, también cuando a veces se analiza, por ejemplo, el hecho de las huelgas en Grecia, por ejemplo, las movilizaciones populares y obreras en Grecia. En realidad, a menudo eso se presenta en los medios, incluso en los medios, digamos, en nuestros medios, como si fuesen como si fuese terrible que la gente está en la calle. De hecho, es maravilloso que los griegos están en la calle, que los trabajadores griegos están en la calle, porque eso implica que hay una organización de la clase obrera. Eso, por un lado, también vincular eso a otra reflexión que hace Rosa Luxemburgo en relación, y sí creo que está vinculado a la cuestión del sustitucionismo, al proteccionismo en relación a las instancias democráticas, ¿no? Dice Rosa Luxemburgo que la socialdemocracia, digamos que hace un llamado de atención a que la clase obrera no se levante porque tenemos que proteger las instancias democráticas que existen. Eso me parece que es importante en nuestro contexto, porque indudablemente se han dado grandes avances en este proceso, que es un proceso inherentemente democrático, pero eso no quiere decir que la única forma y la única vía para avanzar en este proceso sea dentro de las instituciones democráticas que existen. No sé si podrías mencionar algo en este sentido, llevándolo quizás al texto. Sí, bueno, en primer lugar hay que llamar la atención que las instituciones democráticas no solamente son las instituciones de la democracia representativa, que de una u otra manera todavía no se ha terminado de superar aquí. Si bien es cierto, hay esfuerzos para ir a otro tipo de democracia. Justamente partiendo de esos esfuerzos que se quieren hacer, o se están empezando a hacer, hay que entender que democracia también es una asamblea popular en la calle. Y el caso de Grecia que tú mencionas lo ha demostrado, porque ahí sí hay un gobierno pues totalmente antidemocrático, ¿no es cierto? Entonces, eso curiosamente ha potenciado la democracia directa en la calle, que aquí está de una otra manera, en cierto modo, un poquito letargada, ¿no? Hay que reimpulsarla otra vez. Entonces, y llevarla a su término verdadero y final, ¿no? La democracia popular, la democracia directa, la democracia protagónica, ¿no? Es eso, ¿no? Ese tema ya hemos hablado en otras ocasiones aquí, ¿no? Entonces, entender eso, entender esa concepción de la palabra democrática, ¿no? Ahora, ciertamente es cierto, hay un sustitucionalismo, se sustituye, perdón, disculpen la lapsus, se intenta sustituir la lucha concreta en las calles por, digamos, la acción del gobierno, ¿no? Y entonces ahí ¿cómo se dice? Se pone más débil, ¿no? Se pone más débil, se aletarga la lucha, que es la que la lucha en las calles dinamiza, ¿no? No se trata solamente de, no, si no estamos en las calles no estamos luchando, no, por supuesto que hay muchas instancias de lucha. Tú mencionaste las formas de lucha y nosotros hablábamos también, también fuera de cámaras, cómo Rosa Luxemburgo toca todas las formas de lucha de su época con total naturalidad, ¿no? Y entonces yo creo que no se trata de decir solamente en las calles está la lucha, no, pero la lucha en las calles, la lucha concreta, la lucha, digamos, de confrontación real con el capitalismo, con el capital, dinamiza un proceso revolucionario. Es necesario, es imprescindible, ¿cierto? Y no se trata solamente de conducirlo hacia donde sea políticamente correcto, ¿no es cierto? O sea, no se trata de impulsarlo, ¿no? Como dice Rosa Luxemburgo, el partido tiene el papel de impulsarlo, de estar ahí en esas luchas, ¿no? El Partido Socialista tendría que estar en las luchas. Bueno, yo lo digo como una opinión, por supuesto, ¿no? No quiero tampoco pretender dar digamos, las reglas para el partido, quién soy yo, y creo que eso es una cosa que se construye colectivamente, pero no, yo tengo la opinión de que el partido tendría que estar también en esas luchas callejeras concretas, ¿no es cierto?
que son enfrentamientos que se están dando además ahorita en Venezuela porque hay un contexto concreto de enfrentamiento al capital. La gente ha despertado, por lo menos un sector del pueblo venezolano ha despertado y ya sabe de qué se trata más o menos, ¿no es cierto? Además la lucha misma le ha enseñado, ¿no? Le ha enseñado que la lucha misma diaria contra el capital, contra el patrono, por ejemplo en este caso, le ha enseñado por dónde van los tiros, ¿no? Por dónde va la cosa, y entonces esa es la mejor escuela, lo que también decíamos, ¿no? Que vamos a tratar ahorita también. Entonces, si no se impulsa esa lucha, si no se revitaliza permanentemente, se pierde un poco el ritmo y la perspectiva también, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Sí, bueno, yo creo allí bueno, reivindicando algunas cosas que ya tú has comentado, que tal vez, bueno, ciertamente se coloca como centro en el debate, pues Rosa, el elemento de la huelga, pero que no necesariamente es ese como el único ámbito, sino que eso se puede traspolar al conjunto de todas las formas de lucha. Y que ciertamente estas formas de lucha no son imposiciones, pues, por ejemplo, que hacen los partidos, sino que son imposiciones propias de las condiciones sociales en las cuales se desenvuelve el movimiento. Entonces es imposible, por ejemplo, o no es lo correcto que un partido imponga determinada forma de lucha, ¿no? Sino que lo correcto es que el pueblo asuma determinada forma de lucha y el partido acompañe y un poco pueda ir aperturando el elemento de las perspectivas en torno, por ejemplo, las luchas reivindicativas puntuales, por ejemplo, cómo el partido se involucra en esas luchas reivindicativas puntuales y cómo en conjunto, en la cotidianidad, en la lucha, en el combate, en la calle, en el cuerpo a cuerpo, va haciendo que el mismo pueblo, esa masa que está organizada y que está movilizada, vaya ampliando su perspectiva, o sea, en torno a que tal vez el elemento no es la conquista de un salario o el elemento no fundamentalmente, sino cómo eso va mucho más allá y va a la transformación revolucionaria de la sociedad. Y así algunos otros elementos. No sé un poco cuál es la valoración, si alguno de los compañeros quiere puntualizar algunas otras cosas. Sí, igual a mí me gustaría que desarrollaras un poquito, ¿no? Sobre el texto se trata sobre la huelga de masa y el partido qué papel juega en el partido en esta estrategia que se debe utilizar, ¿no? Y habla también sobre el partido como el ente catalizador que agudiza los pensamientos, impulsa incluso esas energías, pero también vemos un partido y que históricamente puede caer en ese vicio que coarte o frena el desarrollo de una huelga. Sabemos también como dos caras del papel del partido, pues, dependiendo también de los intereses que así se juegan. Y por otra parte, me gustaría preguntarle si ella plantea la huelga como una forma de lucha, que responde también a una confrontación de clases determinadas, pero esta forma de lucha responde a un desarrollo de las fuerzas productivas que por ende es el que condiciona las condiciones materiales de desenvolvimiento de la huelga. ¿Sí? Básicamente serían dos. Y bueno, dirigir la discusión básicamente como la huelga como una acción consciente de las clases trabajadoras, que eso también es un elemento que Gabriela lo rescataba detrás de cámara, como dice, y es necesario también mantenerlo ahí presente. Claro, y además también un poco el análisis de cómo... O sea, ya hemos hablado algo de la realidad venezolana, la realidad latinoamericana, un poco que una de las herramientas que hemos utilizado nosotros ha sido el tema del sufragio, ¿no? Entonces, aterrizando un poco lo que plantea el texto, quizá ya no como la huelga, sino el organizativo, concretamente en nuestro país. Ya. Bueno, voy a empezar por esa última parte, después voy al principio de la duda de ustedes, ¿no? La huelga sigue siendo vigente, como decíamos, ¿no? Sigue teniendo vigencia, es un arma indiscutible de lucha hasta ahora, ¿no? Por supuesto que no es autosuficiente, no es la única y muchas veces no es la más importante, ¿no? Pero es un arma fundamental y la huelga además se extendió más allá de la misma clase obrera, ¿no? Una clase trabajadora en sí, ¿no? Y por eso es importante entender su dinámica todavía actualmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, Rosa Luxemburgo nos ayuda a entender un poco la dinámica que viene ocurriendo en Europa, ¿no es cierto? En el caso de Grecia, que es creo el más emblemático, ¿no es cierto? Por su fuerza, por su evolución además. Porque nosotros podemos pensar, bueno, uno puede decir, de aquí viene la revolución en Grecia, ¿no? Indiscutiblemente. Y otros pueden decir, no, eso está destinado al fracaso porque es una lucha meramente reivindicativa, ¿no es cierto? Entonces no es así, ¿no? Hay que tratar de entender las causas de la huelga, la historia del movimiento obrero griego. No se trata de tampoco ser un erudito en la historia de Grecia, pero a indagar, bueno, ¿y qué pasó antes, no es cierto?
En Grecia hubo una dictadura en una época, ahí también hubo un auge fuerte, se acabó, y ahora ha renacido por algunas razones. ¿Cuáles son las medidas que que ha aplicado el gobierno y el Fondo Monetario, ¿no? Lo que le llaman la troika? Todo eso nos ayuda a entender cómo se empezó la cosa y además qué actores están adentro, ¿no? Qué partidos, qué organizaciones sindicales, cuánto control tiene la clase obrera del asunto, cuánta dirección está dando en el sentido que lo dice Rosa Luxemburgo. No en el sentido de planear todo, sino en el sentido de direccionar. Eso nos ayuda a entender, quizá más o menos, poder tener un panorama de hasta dónde puede llegar la huelga, ¿no es cierto? Hasta dónde, cuáles son sus límites o qué cosas hay que hacer para que sus límites sean superados. No se trata de decir, bueno, lo de Grecia acaba en julio de este año, no. Sino trata de decir, bueno, si la cosa va por este lado puede pasar esto, si la cosa va por el otro lado pasa lo otro. Entonces la cosa tiene que ir por este lado, más o menos lo que estábamos diciendo. Y yo creo que ahí está fundamental lo de la huelga, y también en Venezuela ciertamente, se siguen dando huelgas y todo. Lo que pasa es que ahorita las huelgas más fuertes están en el sector, no más fuertes, sino las que tienen mejores resultados son en el sector privado, ¿no? Porque la confrontación con el sector privado es más clara, ¿no? Y además a veces inclusive el gobierno mismo pone trabas a las huelgas en su sector, hay que decirlo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí yo creo que está ahorita la fuerza de la huelga en Venezuela, ¿no? Pero sería bueno que los partidos insisto, ¿no? Estemos involucrados en esos procesos de lucha. La lucha, y voy al otro tema que quiero adelantarme, la lucha es la mejor escuela, ¿cierto? Eso lo dice Rosa Luxemburgo aquí. Pueden haber miles de conferencias, programas formativos del partido, de las salas de batalla, de las patrullas de vanguardia. Se pueden dar esos procesos o no, porque a veces no se dan, también hay que decirlo, pero la mejor escuela para el pueblo de cualquier país, y en este caso por supuesto de Venezuela, ha sido además, en estos últimos años, ha sido la lucha concreta, desde el Caracazo para acá, y inclusive por supuesto antes del Caracazo, porque el Caracazo no surgió de la nada. Y en estos últimos años ciertamente los momentos más álgidos del proceso bolivariano han sido la mejor escuela para el pueblo venezolano. Entonces, y eso también Luxemburgo lo demuestra con hechos, ¿no? Ella hace un paralelo entre el proletariado ruso y el proletariado alemán, que es el de su país, ¿no? Y supuestamente cuando con el proletariado alemán, con la mejor organización partidaria, ¿no? Que era supuestamente el Partido Socialdemócrata Alemán, era pues la panacea del socialismo en Europa en ese momento. Con esa formación, con un grado alto de sindicalización de los trabajadores alemanes, sin embargo, ella dice de que en el fondo, demostrando en hechos, el proletariado ruso dio una lección mayor en esa revolución de 1905, ¿no es cierto? Y ya en 1906, que escribe el texto, casi un año después, ella muestra esa diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ella dice el instinto de clase que tiene el obrero o el trabajador ruso en comparación del instinto medio obnubilado, medio adormecido que tenía el obrero alemán, ¿no? Entonces, eso es fundamental para entender el papel de la lucha, ¿no? Y entonces ahí otra vez vuelve el papel del partido. El partido también es una escuela, ¿no? El partido también enseña, educa. Educa tanto en tiempos sin pretensiones, ¿ah? Sin pretensiones tampoco podemos caer en el chantaje de que no, aquí todos sabemos igual. No, hay gente que sabe unas cosas más y hay otra gente que sabe otras cosas más. Entonces el partido puede dar pautas, algunas pautas, ¿no? Y las da tanto en tiempos de calma como en tiempos de lucha. Pero en tiempos de lucha, las pautas que da el partido son más efectivas, porque la gente está probando en la lucha concreta, en la acción concreta, eso que te está diciendo el partido. En este texto que, bueno, vamos a ir cerrando y quizás tú quieres subrayar algunas de las cuestiones fundamentales en el texto, pero yo quería mencionar que a menudo se referencian dos textos de Lenin que son textos fundamentales en relación a la cuestión de la organización, que son qué hacer y por dónde empezar. Esos, de todas formas, son textos que son previos a 1905, o sea, a esa revolución obrera. Entonces, como marxistas que referenciamos esos textos como textos básicos en cuanto a la organización de la clase obrera, yo creo que podemos suplementarlos con este texto que tiene un carácter en el cual se subraya el hecho de que el proletariado es realmente la clase trabajadora, los sectores populares son el sujeto fundamental, ¿no? Entonces, por un lado, hacer esa referencia a un texto básico de cualquier cuadro o dos textos básicos de Lenin y el beneficio de suplementarlos con esto. Y simplemente como una especie de
duda por mi parte, porque yo sí veo que en el sector, que en los últimos años en el sector público vemos un avance en relación al desarrollo de la conciencia, y eso pues se debe a muchos factores, entre otros el desarrollo del proceso mismo, porque las huelgas en SIDOR, las huelgas en las alcaldías, etcétera, o sea, las huelgas en el sector público sí han sido importantes y representan un avance en la conciencia de clase que merece nuestro interés. Bueno, tú también mencionabas eso, ¿no? Entonces, si quieres, muy brevemente, algunos puntos fundamentales a resaltar en cuanto al texto antes de cerrar. Sí, bueno, también parto de lo último. Claro, es cierto, no trata de decir que en el sector estatal, el sector público, no han habido y no hay huelgas y no hay acción obrera. Yo creo que más me refería a la forma en que esas huelgas a veces terminan, ¿no? O sea, en el sector obrero, se ha visto en los últimos años que en el sector privado muchas veces las huelgas terminan en expropiaciones, ¿no? En nacionalizaciones, en control obrero, ¿no? Lo que pasa después es otra historia, ¿no? En cambio, a veces en el sector público esas huelgas que sí se han conseguido cosas importantísimas en el sector de las industrias básicas es un bastión, ¿no? Y además formas de organización en el sector público, los consejos de trabajadores, por ejemplo, han tenido mucha batuta en muchas instituciones públicas que han dado ejemplo, ¿no? Pero a veces la forma en que termina la negociación, en la forma en que culminan, no tiene a veces los alcances que en otro contexto tiene la lucha en el sector privado, o sea, de un grupo de trabajadores contra un patrono privado, ¿no? Me referí un poco a eso, ¿no? Pero por supuesto que en ambos sectores está la vigencia de la huelga, que la huelga que a veces es de masa, a veces es muy parcial, ¿no? Y la vigencia de la lucha revolucionaria también, ¿no? Ahora, con respecto a lo del Lenin, sí es cierto, ¿no? O sea, hay una complementación que demuestra que no es tanto, como tú decías, el antagonismo entre Lenin y Luxemburgo. Por supuesto que hay diferencias y hasta importantes entre los dos. Yo creo que en general Lenin estuvo más acertado en la mayoría de cosas, ¿no? Pero digamos, este texto complementa lo que tú mencionabas con respecto al papel del proletariado y del partido, ¿no? Yo creo que además en la historia a veces se cayó un poco, luego de estos textos, de los de Lenin como el de Rosa Luxemburgo, o sea, cuando ya se habían escrito y que podían ser una referencia, se cayó justamente otra vez en esa priorización del partido. No solamente por los socialistas que terminaron traicionando, sino también por los mismos comunistas, ¿no? Quizás las mismas necesidades del momento, por ejemplo en la Unión Soviética, que estaba construyendo un Estado obrero, las condiciones llevaron a eso, ¿no? A que el partido en un momento tuviera demasiada relevancia y entonces eso deformó muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que se dio, ¿no? Entonces estos textos nos ayudan un poco a darle no la preponderancia digamos, a la lucha de masas y a la clase misma como factor y motor de la revolución, ¿no es cierto? Y por supuesto el rol de la clase obrera aquí también se menciona, ¿no? A pesar que Rosa Luxemburgo señala de que no podemos quedarnos solamente luchando con los sindicalistas o con la clase obrera específicamente, porque sería un gran error. Pero sin embargo, ella misma con los ejemplos demuestra cómo la clase trabajadora, la clase obrera, da como las pautas, ¿no es cierto? En su misma acción, sin necesidad de dar un discurso, en su misma acción, da las pautas por dónde va ¿cómo se llama? La lucha, o sea, qué norte va. Inclusive ella pone el ejemplo de cuando en 1900, ustedes recordarán en el texto, cuando en 1904 acaba la primera oleada de huelgas en Rusia y entonces viene la guerra, ¿no? La guerra de Rusia con Japón, entonces salen todas las manifestaciones patrioteras, ¿no? Chauvinistas. ¿Y quiénes eran los que se reclutaban para esas marchas? Lo que se le llama el lumpenproletariado, ¿no? Sectores, digamos, más vinculados a la malandrería en cierto sentido. Por supuesto no con eso queremos decir que el malandro para afuera, ¿no? Sino que no había pues ahí un nivel de conciencia. Entonces es muy fácilmente manejado ese sector social por la burguesía para sus intereses, ¿no es cierto? En cambio, cuando el proletariado asume la lucha, ¿no? Ya más bien es una lucha antipatriotera, ¿no? No antipatriótica, sino antipatriotera, ¿no? Una lucha que se convierte en lucha de clase, ¿no? Y que además se contrasta con el liberalismo, ¿no? Los liberales en ese momento que eran menos opinadores, menos discurseros, ¿no? De discursos. Entonces ahí está también rescatado ese rol, ¿no? De la clase obrera, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Invitamos a todos los compañeros y compañeras que estuvieron siguiendo el programa a seguir profundizando en el debate político e ideológico, en la organización, en la movilización. Y recuerden que si quieren contactarnos pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com.
Pueden además descargar los videos y los textos que hemos estado trabajando en toda la historia de nuestro programa Escuela de Cuadros por medio de la página katiatv.org. Y este programa va a ser transmitido todos los viernes a las 10 de la noche por Vive Televisión. Hasta la victoria siempre, venceremos. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos camaradas, usuarios y usuarias a una jornada más de formación, de debate aquí en la Escuela de Cuadros. El día de hoy, bueno, estaremos grabando nuestro programa número 114 y estaremos desarrollando un texto, debatiendo acerca de un texto de la camarada Rosa Luxemburgo que tiene como título Huelga de masas, partidos y sindicatos. Bueno, para eso está la compañera Cira Pascual, la compañera Dubrasca Hernández, la compañera Gabriela Caterol, mi persona Carlos Rodríguez y el compañero que nos va a estar guiando en todo el tema del debate y ir profundizando en los elementos puntuales de este interesante texto, el compañero Gabriel Cabrera, al que le vamos a otorgar inmediatamente la palabra para que él nos haga allí un balance histórico y un conjunto de referencias para iniciar el debate. Entonces, bueno, Gabriel, bienvenido. Bueno, gracias Carlos y gracias por la invitación una vez más a Escuela de Cuadros. El texto del día de hoy de Rosa Luxemburgo, como tú decías, fue escrito en el año 1906. Empezando el siglo XX, ¿no? El siglo pasado, ya tiene un poquito más de 100 años. Y bueno, fue la camarada Rosa Luxemburgo, como muchos sabrán, ella fue una revolucionaria alemana, en realidad de origen polaco, ¿no? Lo que pasa es que en esa época una parte de Polonia estaba bajo la dominación política de Rusia y también inclusive de Alemania, ¿no? Había mucha dominación ahí. Y bueno, ella hace su primera experiencia política en su país natal, en Polonia, y se integra rápidamente al movimiento social. ¿No? Que el proletariado es el sujeto de la revolución. Si nos puedes aportar un poquito en ese en relación a estos temas. Sí, mira, empezaremos por una de las cosas que planteaste, que es importante, ¿no? Rosa Luxemburgo, de una u otra manera, entre comillas, cuestiona o pone a prueba una frase o una declaración que había hecho Federico Engels unas décadas antes sobre la inviabilidad de la huelga de masas, pero en el sentido de que fuera el instrumento final para la revolución. ¿Por qué? Porque justamente los anarquistas, la corriente anarquista que se había desarrollado también paralelamente con la corriente socialista o marxista, planteaba la huelga de masas como, digamos, el arma secreta o la fórmula para la revolución, ¿no? Una gran huelga de masas que se desate a nivel nacional o a nivel internacional va a ser, digamos, la última batalla. Puede ser la última batalla para la revolución porque el anarquismo tenía una concepción, con todos los aportes que ha hecho, tenía una concepción también mecánica y en cierto modo fue aislada de la realidad de ver fórmulas abstractas para lograr un objetivo, ¿no? Sin hacer un análisis concienzudo, un análisis exhaustivo de la realidad, que digamos ese es el fundamento en realidad del marxismo, ¿no? El análisis concreto de la situación concreta, como decía Lenin. Entonces, en ese debate Engels plantea eso, ¿no? Y Rosa Luxemburgo pone a prueba esa afirmación de Engels unas décadas después, como decías tú, ante la experiencia de la Revolución Rusa, la primera Revolución Rusa, que había hecho de la huelga de masas un instrumento muy útil para la clase obrera, ¿no? Y además debatiendo con la socialdemocracia alemana, o sea, el socialismo alemán del momento de Rosa Luxemburgo, que negaba la huelga de masas, negaba toda posibilidad de la huelga de masas, ¿no? Aunque también había otra corriente de la socialdemocracia que, igual que los anarquistas, ponían a la huelga de masas como la meta última, o el socialista, que en esa época se le llamaba socialdemócrata, ¿no?
que bueno, es muy diferente a la socialdemocracia como se conoce actualmente, ¿no? Y bueno, al poco tiempo es expulsada de Polonia y termina en Alemania haciendo la mayor parte de su vida política, o por lo menos la parte de su vida política más conocida, ¿no? Rosa Luxemburgo es uno de los pilares digamos, no solamente de la teoría, sino de la práctica revolucionaria socialista, marxista, uno de los referentes que hasta ahora tiene vigencia y además que está recobrando vigencia, ¿no? Hace poco en Alemania inclusive hubo una conferencia de Rosa Luxemburgo, ¿no? Los sectores más consecuentes de la clase obrera alemana, bueno, entre todos estuvieron también ahí impulsando eso. Y bueno, ella escribe este texto empezando el siglo XX, cuando se había producido la experiencia de la primera revolución rusa, que fue la revolución de 1905, y que para esa época significaba pues todo un nuevo experimento de lucha revolucionaria por las cosas inéditas que había tenido esa revolución. Sabemos que la revolución rusa de 1905 fue además la preparación, el antecedente inmediato de las dos revoluciones rusas del año 17, ¿no? La revolución de febrero y la revolución socialista proletaria de octubre, ¿no? Entonces de ahí la importancia también del texto y además la forma en que ella aborda el tema de la huelga de masas, como le llama, como uno de los principales instrumentos de lucha proletaria, popular, revolucionaria, ¿no? Y el papel que tiene en ese campo el partido y los sindicatos. Para comenzar yo tenía una pregunta, luego iremos seguramente a una cita o quizás unas precisiones. Me parece que es importante que básicamente Rosa Luxemburgo en este momento en el que se da, podríamos decir, la primera revolución obrera dirigida por la clase obrera, porque se da anteriormente en el siglo XIX la Comuna de París, pero aquí realmente... El secreto para hacer la revolución, ¿no? Pero la mayoría de la socialdemocracia negaba a la huelga de masas como un instrumento, o en todo caso decían que tenía que ser una huelga muy bien planificada previamente por el partido, los sindicatos más esclarecidos, y que se cumpliera milimétricamente como estaba en la teoría. Entonces ella más bien rescata esa huelga de masas como un arma necesaria, pero en su contexto, ¿no? Y entonces ahí estudia la Revolución Rusa como el laboratorio de la huelga de masas. Huelga de masas, cuando se refiere a huelga de masas, se entiende una huelga de grandes sectores de la clase obrera, ¿no? Inclusive en la cual se pliegan sectores que no están sindicalizados o inclusive sectores populares que no son específicamente asalariados, ¿no? Clase obrera. Y bueno, en ese trabajo ella desarrolla, como tú dices, más allá del tema de ver la huelga de masas en sí como una medida política que hasta ahora tiene vigencia, a partir de ese análisis de la huelga de masas, ella estudia el rol de la espontaneidad del movimiento popular o proletario o obrero para desencadenar una revolución o para para resolver una revolución, ¿no? Para llevarla a sus últimas consecuencias. Y entonces ella dice que no se puede absolutizar justamente el tema de la organización, como que la organización es la única vía para llegar a la revolución, o la única vía para que una revolución triunfe. No, la organización tiene un papel, tiene un rol, pero tiene que estar inserta en una gran lucha de masas, y lucha de masas que en la mayoría de los casos se desarrolla de manera espontánea por causas económicas y sociales que están por debajo de la acción política, ¿no? Más o menos para empezar ahí, ¿no? ¿Podríamos ir a la primera cita? Si tienen algún comentario. Sí, Gabriela, la discusión que tú estás comentando, ¿no? Ella hace referencia a 1905, cuando se refiere a la Revolución Rusa en este momento. Eso es importante también aclararlo, porque ya aquí hemos trabajado la Revolución Rusa, un texto que posteriormente ella escribe, pero retoma cierta crítica que ella desarrolla en este texto, ¿no? Y ella comenta que por lo... La dirección es una dirección plenamente de carácter obrero, ¿no? Entonces, Rosa Luxemburgo, como Lenin, deciden que es fundamental estudiar este momento, esta experiencia un año después, y asumen este proceso de investigación para la transformación a futuro en la práctica revolucionaria. A menudo se dice que Rosa Luxemburgo y Lenin tenían como dos visiones diferentes o incluso antagónicas, lo cual es un error, y podemos ver que a partir de su interés común en este momento comparten un análisis. Bueno, también ambos fueron muy críticos del oportunismo. Ahora, tanto Rosa como Lenin
a partir de esta experiencia de 1905, abordan el estudio de la realidad y de la transformación desligándose de los esquemas mecanicistas. Un esquema mecanicista que se había establecido hasta el momento es que la huelga de masas no era la vía para la revolución, o no era una de las vías para la revolución, porque Engels lo había escrito unos años antes, en un momento determinado. Entonces me parece importante a mí resaltar en cuanto a este texto que ella se desliga de los esquemas mecanicistas y que es un análisis que surge después de esa primera revolución. Entonces, allí subrayar esto, y luego también subrayar, me parece que es importante, que evidentemente toca la cuestión de la huelga de masas, pero que quizás el eje fundamental en nuestro contexto sería, además de la importancia de la huelga de masas en un momento revolucionario, la cuestión de la dirección revolucionaria, la cuestión del espontaneísmo, en qué momento surge una movilización espontánea, y quién es el sujeto de la revolución.